del orden constitucional, y eso es lo que está sucediendo en Bolivia. Una vez que se ha restituido la normalidad democrática y una vez que la Constitución ha vuelto a tener plena vigencia, se han iniciado los procesos judiciales para indagar cuáles son las responsabilidades de aquellos que suspendieron la democracia en Bolivia. Bueno, ahí está, ¿no? Se han comenzado la búsqueda de verdad luego de lo sufrido en Bolivia, luego de este golpe de Estado que sufrió nuestro hermano país, y tenemos la posibilidad de charlar unos minutos con Penélope Moro. Ella es hermana de Sebastián Moro, ella es periodista también, y bueno, vamos a hablar acerca de esta situación porque también avanza también y impulsa esta búsqueda de verdad también en la búsqueda de verdad acerca de la muerte de Sebastián Moro. Por eso la saludamos. Penélope, buenos días. Marcos Barroso la saluda. ¿Cómo está? Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a vos. Ayer también te pudimos escuchar en algunos medios de Bolivia, ¿no? También una visibilización que es muy importante también en Bolivia mismo, ¿no? De esta situación, queríamos charlar y te agradecemos a vos de esta situación y también la búsqueda de justicia que se está impulsando desde Bolivia, ¿no? Sí, claro, sí. La búsqueda de justicia se impulsa desde el primer momento desde Argentina y desde Bolivia también con compañeros y por supuesto con personas con conciencia política y social de todo lo que sucedió en octubre y noviembre del 19. Pero bueno, es un trabajo que cuesta horrores, teniendo en cuenta que estamos en el medio como familiares de una víctima, como víctimas también. Uh-huh. Estamos en el medio de una jurisprudencia que nos es ajena a nuestra cultura política y social. Por lo tanto, ¿hola? ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfecto, sí. Penélope. Por lo tanto, por supuesto que celebramos este uh-huh. paso tan importante de las detenciones y aprehensiones de los principales funcionarios, sobre todo la claro. cabecilla, Janine Áñez, digamos, las prisiones preventivas para que luego empiece su juicio por las responsabilidades que le competen respecto al golpe de Estado. Uh-huh. Pero bueno, también tenemos nuestras complicaciones en nuestro reclamo de justicia, en concreto con Sebastián, porque hasta el momento no es incluido en lo que fueron las masacres perpetradas a partir del 12 de noviembre, que es cuando asume Áñez. Recordemos que en Bolivia el golpe se consuma el 10 de noviembre del 2019 y Bolivia queda descabezada, queda en manos de las fuerzas policiales y militares amotinadas hasta el 12 de noviembre. Y en ese marco es en el que ocurren los hechos que a Sebastián le quitan la vida. Uh-huh. Y lo que nosotros estamos pidiendo es justamente investigación, saber qué sucedió con Sebastián. Entonces, la causa de Sebastián queda aislada y es tomada a falta de una perspectiva de lesa humanidad hasta el momento en Bolivia como un hecho policial aparte y no se tiene en cuenta todos los ataques a la libertad de expresión en que se dio la caída en funciones de mi hermano. Uh-huh. Cuando Sebastián se deja de comunicar con nosotros y aparece en su habitación, en la habitación de su casa, con golpes y en estado de semi-inconsciencia, que a la semana lo lleva a la muerte, ese día se tomaron medios de corte popular, comunitario y público en toda Bolivia, principalmente en Cochabamba y en La Paz, y principalmente el medio donde trabajaba Sebastián. Por lo tanto, nuestro reclamo desde la Argentina es que Bolivia aplique la perspectiva de lesa humanidad en la causa que investigue la muerte de Sebastián y que no quede como un hecho aislado. Es bastante engorroso para nosotros por cuestiones de jurisprudencia, pero bueno, confiamos en llegar a un entendimiento y estamos en eso. Totalmente. Penélope, ¿y por qué crees que hay esta situación, ¿no? Que no está incluido, pero también se habla de crímenes de lesa humanidad en Bolivia, ¿no? ¿Es una falta de un papeleo sí. o qué, por qué no pasa esto?
Principalmente porque se tienen en cuenta las muertes, las masacres que tuvieron lugar cuando Áñez asume, que es el 12 de noviembre, y Sebastián ya estaba internado para ese entonces en terapia intensiva, en estado de inconsciencia, en estado de coma profundo, y los hechos del golpe de Estado, de que hay mucho desorden y caos político, que ocurren entre el 9 y el 11 de noviembre, hasta que Áñez asume y se establece la dictadura. Entonces hay como, por decirlo de alguna manera, un descabezamiento, claro. Y como ocurrió acá con los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en el 75, en el 74, antes del 76, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros por eso ha costado que se reconozca y que se incluya a Sebastián, y porque además, básicamente porque Bolivia no tiene una tradición, Bolivia tiene memoria ancestral y es un bastión de resistencia de la región desde la ancestralidad, eso es innegable, pero no tiene tradición en juzgamiento a crímenes de lesa humanidad, a delitos de lesa humanidad del pasado. No existen procesos de verdad y memoria justicia como aquí en Argentina, que Argentina es uno de los pocos países en el mundo, además, que lo ha desarrollado este proceso. En Bolivia, ni siquiera en los 14 años de prosperidad que vivió durante la gobernación de Evo Morales, donde se dio luz nuevamente a los sectores indígenas, se avanzó en juzgamientos a los responsables políticos de las dictaduras, las seguidas dictaduras que tuvieron desde a lo largo de todo el siglo XX, porque fue así hasta que llegó prácticamente Evo al poder. Hubo antes gobiernos de corte extremo, corte neoliberal, pero antes habían tenido dictaduras muy largas con innumerables víctimas y no se desarrolló ese proceso de verdad, memoria y justicia. De hecho, yo recuerdo haber estado en Bolivia con mi hermano, que él era un tema que tocaba mucho, trabajaba mucho, el de lesa humanidad aquí en Argentina, y recorríamos las plazas y veíamos a las víctimas de lesa humanidad de las dictaduras pasadas, manteniendo ese reclamo frente a Palacio Quemado, frente al Prado, frente a, digamos, a lugares íconos de la ciudad de La Paz, pidiéndole al gobierno de Evo Morales que levantara una política de juzgamiento, de juicio y castigo. Eso no sucedió. Recién ahora, con el gobierno, 6 meses después de que asume Lucho Arce Catacora, se produce un acto tan simbólico, un gesto tan simbólico como este, que es de empezar a enviar órdenes de detención a quienes impulsaron un golpe de Estado. Entonces, creemos que estamos en ciernes de un posible proceso de verdad, memoria y justicia. Celebramos que sea así, pero bueno, hay toda una trayectoria y una experiencia que Bolivia tendrá que ir haciendo por su parte, por supuesto, pero bueno, nosotras quedamos un poco como rehenes de eso porque claro, entendemos muy de cerca de qué se trata, ya que en Argentina hemos vivido muy activos al respecto desde hace 40 años, nunca paramos y aún seguimos juzgando a nuestros genocidas, ¿no? A los genocidas de nuestros 30.000. Totalmente, Penélope, ¿no? Y bueno, qué claridad al momento de explicarlo esto, ¿no? De quedar atrapada en esta, si se quiere, en estos primeros pasos en la búsqueda de memoria, verdad y justicia de Bolivia, y queda, digamos, por fuera esto, ¿no? De, bueno, después de asumir Áñez pasa esto, pero antes también ya había un proceso, sí, que ha sido víctima Sebastián, pero no se lo logra ver tal vez todavía, ¿no? Entonces, exactamente, esa fue una de las críticas que tuvo el gobierno de Evo, a un gobierno que por supuesto vamos a defender porque tuvo muchísimos logros y conquistas sociales y culturales, pero bueno, no pudo llegar a esa instancia y una vez que avanza el golpe de Estado, después es muy difícil establecer este nuevo proceso de juzgamiento que pareciera que han decidido, que tienen una decisión política de comenzar, de continuar y de profundizar. Pero sabemos que es largo, yo no quiero ser apocalíptica, estamos por supuesto que con muchísimas expectativas,
pero también es bastante desesperante, sería la palabra, estar a tanta distancia y con una jurisprudencia ajena a la nuestra en el medio, una pandemia que no nos deja llegar para ser escuchadas en nuestro reclamo concreto, explicar o por ahí no, que se entienda que lo que sucedió previo a las masacres, previo a la asunción de Áñez, fue un plan sistemático. Comenzaron agrediendo a periodistas y a funcionarios, hasta que después asume la dictadura, se asienta la dictadura y comienzan las masacres y las persecuciones políticas al estilo del Leufar. Pero antes hubo un plan sistemático, claro, como ocurre siempre. De todas maneras, escuchaba al ministro de Justicia recién de Bolivia dando una entrevista y decía que también Almagro, quien era el titular de la OEA en ese momento, en el momento en que se desarrolló el golpe de Estado, también debería ser juzgado, lo cual también me provoca mucha esperanza, digo, esa mirada de que se quiera ir más allá, entendiendo que hubo responsabilidades, ¿no?, que no competen solamente a Bolivia, sino que también Estados Unidos estuvo dirigiendo y comandando este golpe. Sí, totalmente, ¿no? Muchos intereses. Ayer también Evo Morales había tuiteado que el Reino Unido también apoyaba el golpe de Estado para acceder a las reservas de litio, ¿no? Entonces hay que tener esa mirada general, ¿no? Que es parte y que también se excluya en esto a lo que sucedía previo a la asunción y que incluye también lo que sucedió con Sebastián. Sí, pareciera que la mirada comienza a ser más integral, lo que nos va... bueno, tenemos todos los sentimientos que se te puedan ocurrir encontrados, porque hay muchísima ansiedad en la familia, tristeza, alegría, se vuelve a remover todo, pero pareciera que hay cierta mirada integral y que se va a poder avanzar. Tenemos que entender nosotras, y lo digo, me lo repito todo el tiempo, que es una cuestión de tiempo, como sucedió aquí en Argentina, que no va a ser fácil, pero por supuesto que vemos desde el viernes con muy buenos ojos este proceso que ha iniciado Bolivia, que esperamos que lo puedan mantener. Es una sociedad que está muy fragmentada, por lo tanto, bueno, eso juega en contra de estos procesos, y bueno, habrá que esperar y que seguir gritando el nombre de la verdad, la memoria y la justicia. Totalmente. Por lo menos nosotras así lo hacemos desde Argentina, y cuando podamos llegar a Bolivia, una vez saldada la pandemia, continuaremos allá. Claro, encima estamos en pandemia y se complica aún más toda esta situación, muchísimo, me imagino. Sí, la pandemia nos ha complicado muchísimo, porque una de nosotras claramente debería estar siguiendo el proceso en primera persona desde allá. Totalmente. Bueno, y la noticia de hoy es estas 4 nuevas acusaciones que se le suman a Áñez, y bueno, también siguen aumentando la esperanza. Penélope, la verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo para charlar unos minutos sobre esto y también llevar a la audiencia esta situación y cómo también mirar lo que está sucediendo en Bolivia, ¿no? Que es como bien lo decías vos, ¿no? Yo les agradezco por tener en cuenta, por supuesto que tenemos en cuenta lo que sucede en Bolivia, pero bueno, también especialmente lo que pasó con un periodista mendocino, que es, el caso es muy acallado por los medios hasta locales, así que yo les agradezco siempre a la mosquitera estar presentes y espero haber sido lo más clara posible en medio de lo engorroso que es para nosotros esta causa judicial. Que bueno, si lo transmito así es porque realmente es engorroso. No, pero ha sido muy claro, Penélope, muy claro, porque demuestra esto, ¿no? Que le falta historia a Bolivia en estos juicios, entonces avanzar en esto, ¿no? Ver lo previo, ver lo que está pasando, ver el exterior, cómo influía, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Lo que sucedía antes, o sea, es todo un proceso que, muy bien lo explicabas vos, y también la paciencia que, como decías vos, ¿no? Los sentimientos encontrados, ¿no? Esperar pacientemente, pedir justicia, o sea, toda una situación que la explicaste muy bien y por eso te agradecemos mucho a vos. Y bueno, y pronto también se tendrá que avanzar en las investigaciones de que tuvo el gobierno de Argentina, en las responsabilidades que tuvo el gobierno de Argentina en ese marco. No nos olvidemos que hubo reuniones en Jujuy días antes de que se consumara el golpe de Estado, con quien fue en ese momento el ministro de Gobierno Arturo Morillo, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, también de la Embajada de
de Bolivia, de la Embajada Argentina de Bolivia en ese momento, que nos desatendió a nosotras y a Sebastián. Bueno, es la verdad que es bastante complejo, y Argentina también fue parte promotora del golpe de Estado en Bolivia, así que también en algún momento se avanzará sobre eso. Sí, es cuestión de tiempo. Totalmente, ¿no? Y la última pregunta, ya que tocaste a Argentina, es que se supo que también Bolivia, bueno, de manera de agradecer a Alberto Fernández, en cuanto a Evo Morales, también se lo había como un candidato al Premio Nobel de la Paz. ¿Qué opinión te merece esto? Que Evo sea candidato No, que Alberto Fernández, desde Bolivia. Alberto Fernández. Bueno, la verdad que sí, que me parece que el apoyo de Alberto Fernández, incluso hasta antes de asumir como presidente, ha sido inclaudicable, ha sido muy leal a los principios de la región latinoamericanistas, a darle asilo a Evo Morales, por supuesto, y aparte de su pueblo. Yo tuve la posibilidad de encontrarme con compañeros de Sebastián exiliados. Pero bueno, nosotros como víctimas, te digo que también hemos sufrido un poco el Estado argentino, el gobierno argentino, que ha demorado en darnos respuestas o ciertas respuestas, o que sean por ahí respuestas más concretas. Así que todavía seguimos esperando. No, la verdad que no es un tema que me interese mucho. El premio Nobel para Alberto Fernández. Claro. Que lo pensamos que era como demasiado, digamos, digo, sí, personalmente lo digo, ¿no? Es muy saludable con Evo y con parte del pueblo, pero bueno, a la familia de Sebastián Moro demoraron en responderle, y todavía seguimos esperando un poco más de respuestas y de hacerse cargo. Totalmente. Penélope, te agradecemos mucho por tu tiempo y que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, Penélope. Ahí estábamos escuchando. Muy interesante, ¿no? Como nos explicaba la situación de su familia, digamos, la situación de lo que